¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a ver lo que es la parte, o vamos a entrar un poco a lo que sería mezclas, ¿no? Eh, Mezclas binarias, ternarias, multicomponentes, que son muy importantes estudiar sus propiedades. Obviamente no varía mucho tal vez la calidad de estimación de las propiedades, pero sí tenemos que saber algunos conceptos básicos de estas mezclas. Nos vamos a centrar generalmente en mezclas binarias y ternarias, ya que la metodología de resolución por ahora es un poco más antigua. Lo hacemos manualmente. Obviamente se puede aplicar el mismo concepto para mezclas multicomponentes, como serían los procesos de separación del petróleo a través de una rectificación, una destilación. Pero eso se lo hace ya con simuladores, ¿no? Debido a la cantidad de compuestos y la complejidad de la resolución analíticamente. En este caso vamos a ver lo que son dos puntos bien importantes, que es el punto de burbuja y el punto de rocío. ¿Qué es lo que entendemos por ambos puntos? Nosotros sabemos, teóricamente, ustedes ya han visto, vamos a hacer aquí, ustedes han visto en termodinámica 1 el diagrama de una mezcla, y han visto más o menos el comportamiento, ¿no?, de un isotermo. Un isoterma entraba, bajaba recto, entraba constante y se curveaba. Este era el comportamiento de un solo componente puro, ¿no? Donde claramente nosotros podemos evidenciar dos cosas: este punto de aquí y este otro punto. Entonces, ¿qué son estos puntos? Para empezar hablando de un solo compuesto. En esta región sabemos muy bien que el compuesto está en un estado de líquido-vapor. Aquí estaba líquido, líquido-vapor, y aquí estaba vapor sobrecalentado saturado. Entonces, en esta región, entre estos dos puntos, estaba lo que era el punto de ebullición, o más claro se puede decir el cambio de fase del estado líquido al estado gaseoso. En otras palabras, podríamos decir que, por ejemplo, este primero, que yo lo voy a dar en una recta, era su punto de burbuja, que se lo simboliza como bubble point en inglés, BP, y este otro punto era su temperatura de rocío, que se lo simboliza en inglés dot point, que es una D y una P. ¿Qué entendemos por ambos conceptos? Nosotros sabemos, para empezar, que el punto, por ejemplo, del agua, el punto de ebullición normal a una presión de una atmósfera es 100 grados centígrados. Entonces, a 100 grados centígrados yo puedo tener agua, si se fijan, agua en estado líquido, pero también puedo tener agua en estado gaseoso. Entonces, en el caso de compuestos puros, esto, por ejemplo, era igual. El punto de burbuja era igual al punto de rocío. O sea, del caso del agua era 100 grados centígrados, y así yo podía encontrar agua en estado líquido o en estado de vapor saturado o en estado de líquido en ebullición o en un equilibrio aquí adentro, ¿no? Por ejemplo, aquí en este punto. Entonces, durante toda esta región, cuando el compuesto está ebulliendo o se está cambiando de fase, permanecía constante la temperatura y la presión. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una mezcla? Eso quiere decir una mezcla de dos o más componentes. En este caso tengo un diagrama presión-temperatura de dos componentes. Este que es CA es mi componente A y mi componente B. Esta es por lo general la curva que se presenta de la presión-temperatura para A y para B. Este es el ejemplo. Lo que aparece aquí al centro, esta media luna, se puede decir que sería la campana, que nosotros ya le hemos visto. Es este de aquí, la que está en rojo para un solo compuesto. Solo que esta campana es para la mezcla de ambos, cuando yo mezclo un sistema de dos componentes en este caso. Cuando yo tenía A, aquí yo tenía, si se fijan, esta parte superior era mi punto crítico. ¿No ve? Era el máximo, la máxima presión, temperatura a la cual puede coexistir un equilibrio líquido-vapor, porque superior a esta presión o temperatura, todo estaba en estado de vapor, sobrecalentado, saturado. Lo mismo es aquí. Cuando yo tengo una mezcla de dos componentes o más, cambia, porque ya no va a ser ni la presión crítica de A ni de B, sino voy a tener una mezcla de los dos, dependiendo en qué porcentajes o fracciones yo tenga ambas. Entonces voy a tener una mezcla, y este punto C, por ejemplo, para mí es el punto crítico de la mezcla de esos dos compuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Analizando los dos primero, manteniendo a presión constante, una recta lo estoy tratando,
manteniendo presión constante, ¿qué es lo que sucede para empezar? Si yo mantengo la presión constante, voy a obtener primero, vamos a marcar con otro color, lila, voy a tener primero un punto de burbuja y un punto de rocío. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por ambos? La temperatura en este caso va a ser distinta. Este les he dicho que va a ser temperatura de burbuja, que sería bubble point, BP. Y este va a ser temperatura de rocío, que sería TDP, que sería dot point en inglés. ¿Qué entendemos por el punto de burbuja? Si yo voy de este sentido, o sea, aumentando la temperatura, ¿qué es lo que está pasando? El punto de burbuja llegaría a ser ¿cuál? El punto de ebullición del compuesto, en el cual está empezando a aparecer las primeras burbujas y está cambiando de fase al estado gaseoso. Pero si yo voy en el sentido contrario y yo disminuyo la temperatura, ¿qué sería el punto de rocío? Serían las primeras gotas de condensación, en el cual va condensando y va cambiando de fase a la fase líquida. Entonces, generalmente el punto de burbuja y de rocío, la temperatura o la diferencia no es mucha, ¿no? Colóquenle 5, 10, 15 grados centígrados entre ambos. No quiere decir que va a ser el punto de burbuja, no sé, 200 y el de rocío 300, ¿no? Hay una discrepancia, pero no es elevada. Segundo, los conceptos que les puedo recomendar que estén practicando, porque al regresar van a ver lo que es teoría, van a hacer demostraciones, son principios básicos. Empezamos por lo que es el potencial químico, que lo pueden revisar un poco. Empezamos a revisar la energía libre de Gibbs, mezclas. Y en mezclas, ¿qué es lo que afecta? Claramente nosotros, al menos para el primer parcial, vamos a suponer que es un comportamiento ideal. Eso quiere decir solamente vamos a trabajar con la ley de Dalton y la ley de Raoult. Todavía no vamos a ver el concepto de actividad, porque obviamente la ecuación de Lewis-Randall, donde nos aumenta el factor coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad es una corrección del comportamiento ideal o real. Entonces vamos a trabajar, sigue para el primer parcial de un comportamiento ideal. Segundo, lo importante es captar la idea que se va a tener aquí, porque ya para el segundo parcial vamos a graficar y vamos a aumentar el coeficiente de actividad, y es un poco más complejo, por así decir, porque es un poco largo. Entonces vamos a aprender a hacer gráficas o diagramas de composición líquido-vapor y poder hallar o ver los diferentes tipos de mezclas que existen, ¿no? Como ser una mezcla azeotrópica, que tal vez han escuchado hablar en algún momento en Orgánica 1, han visto mezclas azeotrópicas, o poder ver una mezcla de un componente, cuándo sería tal vez el punto de ebullición máximo mínimo. Todos esos parámetros es lo que vamos a ir analizando más adelante, ya que ese concepto está en el segundo parcial. Pero mientras tanto, lo básico que quiero que capten la idea es qué es el punto de burbuja y qué es el punto de rocío. Punto de burbuja es el inicio de la ebullición, cuando va apareciendo las primeras burbujas y cambia de fase a la fase gaseosa. Punto de rocío es las primeras gotas que aparecen de condensación cuando va de gas a líquido. Entonces, si tengo dos compuestos A, en medio de los dos aparece una campana, que sería el equilibrio líquido-vapor más claro. Fuera de este está en estado líquido y fuera de este en estado gaseoso, vapor sobrecalentado. Eso es lo básico. Ahora, ¿cómo calcular cada uno de los dos? Para eso vamos a empezar directamente con la resolución de problemas, en la cual se va a enfocar y vamos a explicar brevemente lo que necesitamos saber por el momento. Empezaremos con este problema que nos dice estimar el punto de burbuja y el punto de rocío de una mezcla binaria de 3-metilpiridina al 40% en peso y 3-metil-1-butanol a 2 megapascales. Si el 40% es 3-metilpiridina, por lógica el otro 60% es el 3-metil-1-butanol. Entonces, fíjense, me da la presión. Eso que así permanece la presión constante. ¿Ya? Segundo, yo siempre tengo que trabajar con la composición molar. No puedo trabajar con la composición másica. Entonces, esta composición que me da 0,40 yo lo voy a llevar a moles, o sea, fracción molar. No se puede ver aquí, o se evidencia. Lo vamos a marcar. Entonces, yo lo estoy llevando aquí a fracción molar de la fracción másica. ¿Cómo he hecho? Básico, tal vez como ustedes ya han visto en química general, he supuesto 100 gramos de una masa total. Como me da la fracción de masa
multiplico 100 por 0,4 por 0,6, tengo la masa parcial de cada uno. Tengo el peso molecular de la 3-metilpiridina, que es 93, y del 3-metil-1-butanol, que es 88. Tengo los moles. Sumo los dos moles, serían moles totales. Moles parciales entre moles totales, tengo la fracción molar. Entonces siempre tengo que trabajar con la fracción molar. Ese es uno de los errores que generalmente cometen al resolver, ¿no? Segundo, continuamos resolviendo. A ver. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero que yo tengo que saber es lo básico. Yo sé o yo tengo conocimiento primero de lo siguiente. Primero voy a manejar la ecuación, la ley de Dalton. La ley de Dalton es de las presiones parciales. Presión parcial es igual a la presión total por la fracción. Perfecto. De esos tres valores que les he dicho, ¿cuáles están en función de qué? O sea, ¿qué depende de qué? La presión parcial no depende ni de la temperatura en este caso. Solo es un valor independiente. Obviamente va a depender de la composición y de la presión, que en este caso ya me da la presión total, por lo tanto es constante. Me da la fracción, perfecto. En el caso de la ley de Raoult, que tal vez lo han escuchado hablar un poco, la ley de Raoult nos habla igual de las presiones parciales, pero en un equilibrio líquido-vapor. Y nos dice la presión parcial de un compuesto es igual a la presión de vapor de ese compuesto por la fracción del líquido de ese compuesto. Donde de ahí yo claramente puedo darme cuenta que la presión de vapor de un compuesto, ya hemos visto en termodinámica 1, está en función de la temperatura. Ya sea con la ecuación, con una de las tres ecuaciones que tenemos en nuestro texto del rate. Entonces yo puedo hallar eso. Entonces lo primero que he hecho en ese caso es esto. Entonces yo lo que hago, lo primero es identificar los compuestos. Al 3-metilpiridina que me dé el primero lo llamo el compuesto 1. Al 3-metil-1-butanol lo llamo mi compuesto 2. No importa el orden en el cual usted lo enumere. Busco en el rate, son el compuesto 347 y el compuesto 316. ¿Qué es lo que tengo que sacar primero? Es qué ecuación hay que aplicar en ambos. Casualmente en ambos tengo que aplicar la ecuación 3 para hallar la presión de vapor. Saco sus constantes. Segundo, lo que he sacado es el punto de ebullición. Este punto de ebullición de la 3-metilpiridina y del 3-metil-1-butanol es ¿a qué presión? 1 bar. Entonces, a mí solamente esta temperatura de ebullición me sirve de referencia, nada más. Porque sabemos que la presión, la temperatura va a ir variando en función de la presión. ¿Qué entonces? ¿Qué es lo que yo sé? La ecuación 3, ¿cuál es? Es esta, la que está en el rate. Sabe muy bien en qué parte está, en el apéndice. Entonces, reemplazo las constantes. Tengo una ecuación de la presión de vapor para el primer compuesto, que es la 3-metilpiridina, y una ecuación para el segundo compuesto, que es el 3-metil-1-butanol. Esta es la expresión que vamos a manejar cuando nos diga una mezcla ideal. Al hablar de una mezcla ideal estamos hablando de esto. Ya vamos a ver un poco cuando aparece el coeficiente de actividad para una mezcla real, que sería, en otras palabras, gamma P sobre X1 por presión de vapor es igual a gamma. Entonces, en este caso, como es 1, se nos representa esto. Esta partecita de aquí, la primera, es la ley de Dalton. Esta otra parte es la ley de Raoult. Ambos nos hablan de la presión parcial. Por lo tanto, se iguala, ya que estamos en un equilibrio líquido-vapor. Entonces, tengo esta misma ecuación para 1 como para 2. Perfecto. Ahora, la regla o la condición que se tienen, que esto sí es necesario que ustedes sepan muy bien cuál es. Primero, la expresión que se cumple cuando estamos hablando del punto de burbuja es la siguiente. Que la sumatoria, lo voy a escribir aquí. Vamos a escribir aquí. Que la sumatoria de Y, en otras palabras, si quieren, Y1 más Y2 más YN lo voy a colocar. Esto va a ser igual a 1. En otras palabras, la sumatoria de las fracciones de vapor es igual a 1. Esa es la condición que se tiene que cumplir. Entonces, Y1, Y2, YN, ¿de dónde voy a sacar? De aquí. Y a que es igual a X1 por la presión de vapor dividido entre P. Ah, perfecto. Entonces aquí ya tengo lo que sería Y1
Este sería Y1 y esto sería Y2. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? De esta expresión, X1 y X2, ¿cuánto vale? X1 es la fracción que yo he calculado, que me den el enunciado, la fracción molar, y X2 también es la fracción molar de 1 y de 2. La presión total yo sé que es 2 megapascales, que yo sé que de la ecuación de aquí, la ecuación 3 está en bares, entonces por lo tanto tengo que llevar los 2 megapascales a bares, que sería 20 bares. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que está en función o variable? La presión de vapor. La presión de vapor está en función de la temperatura de acuerdo a esta ecuación, porque aquí claramente veo que me aparece el término de T y aquí igual es el término de T. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una tabla de datos donde la presión de vapor voy a calcular a cada temperatura que suponga. Entonces empiezo con una temperatura del compuesto más volátil. Ahí es donde yo utilizo el punto de ebullición. Entonces yo me fijo, el punto de ebullición de uno es 417,3 y del otro es 405,2. Por lo tanto, ¿cuál es el más volátil? 405,2. Entonces yo empiezo con 405, incluso con 400 podría empezar. No necesariamente con 405,2. Entonces empiezo con 405. A esta temperatura calculo la presión de vapor del primer compuesto, del segundo compuesto, hallo Y1, hallo Y2 y hallo la sumatoria de Y1 y Y2. Me fijo, es muy bajo, aumento la temperatura a 500, la sumatoria sale 0,47, va aumentando. Aumenta a 530, 0,80, aumenta a 550 y ya me he pasado 1,10. Entonces entre estos dos yo podré interpolar y decir cuánto es y me sale 543 más o menos, les debería salir su calculadora, interpolando entre dos puntos, ¿no? Temperatura y esta sumatoria. Cuando esto valga 1, ¿cuánto vale T más o menos? ¿No ve lo que ya han visto en físico-química, en termómetro? Entonces haciendo eso me sale que la temperatura de burbuja es 543,6. En vez de hacer, o sea, este es el método que van a hacer ustedes en su examen. Pero algo sencillo para que ustedes digan, pucha, pero voy a hacer cuántas iteraciones, 10. Entonces algo sencillo que yo les recomiendo es lo siguiente. Primero yo sé que esta expresión se tiene que cumplir. De esta expresión, ¿cuál es la única incógnita que yo tengo? X1 C es una constante, X2 otra constante, presión otra constante. La presión de vapor es una ecuación que está en función de T. Entonces, si se fijan, toda esta ecuación está únicamente en función de la temperatura. Entonces yo lo que podría hacer en mi calculadora, ya sea la Prime, la Texas, la 50G, la que ustedes quieran o gusten, yo lo que podría hacer directamente sería resolver. Entonces lo que vamos a hacer, primero, antes de que ustedes curioseen, aquí ya tienen el video tutorial. Entonces ustedes, si se van, les he mandado al grupo una página web, que es esta, donde la página principal les deja ejercicio para el temperatura punto de burbuja para 3 compuestos. En el presente video podrá aprender a guardar una ecuación en su calculadora de 50G. Así también podré resolver una ecuación no lineal, que en este caso para hallar el punto de burbuja de una mezcla de 3 componentes. Entonces ustedes entran al video de YouTube, pueden hacerlo para 3 componentes. En este caso yo lo voy a hacer ahorita para 2, para poder resolver. Lo primero, verifico que mi 50G esté en RPN. Para eso aprieto la tecla Mode, cambio de lo que está algebraico a RPN. Ok, aprieto la tecla naranja, control botón 7, el primero que me dice Solve Equation. Aquí aprieto la tecla naranja y este botoncito de comilla y escribo la ecuación, que sería 1 es igual 1 es igual a X1. X1 vale 0.3868 por la presión de vapor, que es una ecuación exponencial, paréntesis, ¿dónde está? 9,6136, 9.6136, 9.6136 menos 3411.91. Esto está dividido entre la temperatura, que yo lo voy a llamar X, menos 61.95. Esto de aquí está dividido entre la presión total, que es 20 bares, porque la lleva a bares, obviamente por cuestión de unidades. Esto sería más X2, que vale X2 que vale 0,0
6132. Y este está multiplicado por el exponencial paréntesis de 10.0925 menos 3026.43, y esto está dividido entre la temperatura que le hemos llamado X menos 104.1, y todo esto, el segundo término, está dividido igual entre la presión total, que es 20. Tengo toda la ecuación, yo prefiero copiar porque por ahí me equivoqué en algo, entonces aprieto la tecla naranja, copio, en la tecla barra y arriba dice copy, coloco enter y se me sale la ecuación en la pantalla principal, y clarito me aparece aquí la variable, que es X. Entonces en X yo coloco directamente solve, podría colocar, y fíjense que me sale un número negativo grande. Eso es porque la ecuación puede que tenga más de una solución. Entonces, como es un método iterativo, porque es una ecuación no lineal, entonces yo me tengo que dar ahí un valor. ¿Qué valor me doy? Empiezo con la temperatura, el más volátil, 405. Enter. Y en donde me doy la temperatura, ahí vuelvo a entrar y coloco solve. Y me sale la temperatura, que es 543,616. 543,6. Cercano a lo que he sacado, sí. Entonces, claramente ustedes se tienen que fijar que es un poco más rápido. Les puede servir tal vez un poco de chanchulla para poder ya ver con qué valor iterar y no hacer más de 5 iteraciones, no directamente hacer unas 2 o 3 y ya tener la respuesta. Así también directamente ustedes pueden guardar la presión de vapor y calcular la presión de vapor con sus ecuaciones. Revisen el video que se les ha dejado en YouTube, que está en la página web. Entonces, mediante eso pueden guiarse para resolver. En la Texas y en la Prime es más fácil. Entonces, ustedes directamente buscan en internet cómo resolver una ecuación no lineal, HP Prime o la Texas, y hay videos tutoriales igual de varias personas que con eso les va a servir. Ahora, continuando con la resolución. En el caso de lo que sería punto de rocío, se cumple lo siguiente, que la sumatoria de X ya también es igual a 1. Entonces X a qué es igual, X saco de lo mismo, ¿no? X a qué sería igual a Y por P dividido entre la presión de vapor. Entonces aquí ya tengo que sería X1 y X2. Hago lo propio, hago una nueva tabla. No voy a empezar con el más volátil, porque sabemos muy bien que el punto de rocío es mucho mayor al punto de burbuja. Entonces yo debería empezar tal vez con el punto ya de burbuja, que es 543. Para no ser tan quisquillos y empezar con este mismo valor exacto, empezaré con 540, que empecé. A ese valor calculo las presiones de vapor, hallo X1, hallo X2 y hallo el sumatorio. Y ya me he pasado. Aumento a 550, 1.011. Aumento a 560 y he bajado. 555, falta. Entonces, haciendo a 550,8, resulta que me sale la suma de las fracciones igual a 1. Entonces, el punto de rocío llegaría a ser 550,8. Si se fijan, el punto de burbuja es menor al punto de rocío, lo que ya hemos visto en el grafiquito que les he enseñado al principio. De la misma manera, esto puedo meter esta ecuación en mi calculadora, colocar solve y me debería botar la respuesta que he sacado, solo que más exacta, ¿no? Ejercicio número 2. Determina el punto de burbuja de la mezcla quimolar R12 y R13 a 1 megapascal. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo tengo los refrigerantes? Es un poco más fácil la resolución porque yo tengo ya en mis tablas del Reynolds, les estoy hablando, en el que tengo gráficos y diagramas de Molière, tengo tablas del equilibrio líquido-vapor, o sea, de las tablas dentro de la campana. Entonces, esas tablas que empiezan con la temperatura y presión, que si yo me voy del refrigerante 2 y 13 tengo en el Reynolds. Entonces lo llamo al primero compuesto 1, al segundo compuesto 2. Vuelvo a asumir mezcla ideal porque no me hablan nada de eso. Tengo ya las expresiones. Para hallar el punto de burbuja, que es lo que me pide el ejercicio, sé que es la sumatoria de Y1 más Y2. ¿Y qué hago? Me dice mezcla quimolar. ¿Eso qué quiere decir? Y aquí aclarando por si acaso algo. Cuando me da esta composición, por si acaso, chicos, esta composición, por ejemplo, en el 1, estoy volviendo atrás, estas fracciones pueden ser del líquido, pueden ser del vapor, así que tienen que tener mucho cuidado para interpretar. Cuando haya el punto de burbuja, yo lo he tomado como esto es del líquido,
por eso lo he llamado X. Pero cuando haya el punto de rocío, yo lo llamo Y, porque ahora ya sería la del vapor, porque mis incógnitas ahora es X. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Puede ser X o Y esas fracciones que nos dé. ¿Ya? Ahora, volveremos al ejercicio en el que estábamos. Nos da una mezcla equimolar para el punto de burbuja. Entonces, para el punto de burbuja, mezcla equimolar, fracciones moles 0,505. Las fracciones 50-50, 0,505. Por lo tanto, cuando es el punto de burbuja que tengo que hallar, la sumatoria de Y's. Y aquí está. Del vapor. Entonces, ¿cuánto vale X1 y X2? Aquí está. 0,5. ¿Por qué? Porque es una mezcla equimolar. Segundo, yo empiezo con el compuesto más volátil. Entonces, tal vez tengo que fijarme en el punto de ebullición de estos refrigerantes. Pero como están en tablas, yo no lo veo tan necesario. Y yo he empezado con una temperatura en la cual me he fijado de ambas tablas, del equilibrio líquido-vapor de ambas tablas, o sea, dentro de la campana. Me he fijado ambas tablas en el cual tenga yo la misma temperatura de entrada. Y resulta que para el refrigerante 12 tengo 260 y para el refrigerante 13 también tengo 260. Entonces he leído, ¿cuál es la presión de vapor? La presión que está al lado, ¿no ve? Porque en las tablas del equilibrio líquido-vapor hay temperatura, presión, BF, BG, HF, HG y demás. Entonces la temperatura y esa presión es la presión de vapor, esa temperatura. Entonces a 260 yo tengo en ambos compuestos. Entonces acá a 260 la presión de vapor del refrigerante 12 y también las tablas del refrigerante 13. Ha aumentado a 270, así sucesivamente, y he verificado que la sumatoria, de 260 a 170 ya me he pasado yo. De hecho, iré a 280 más por si las moscas. Peor, 290 ni qué decir, me he sobrepasado. Entonces, ¿qué es lo que hago? He bajado entre 260 y 270. Lo que podrían hacer ustedes es interpolar entre estos dos, ¿no ve? En mi calculadora interpolo entre los dos y me sale más o menos cuando esto, la sumatoria sea igual a 1. ¿Cuánto es esto? 278,33. ¿Qué sería mi punto de burbuja? Ahora su tarea de ustedes va a ser hacer el mismo, pero para hallar también el punto de rocío. Entonces yo quiero hallar el punto de rocío primero. ¿En qué cambiaría? Que esta sumatoria llegaría a ser en realidad de X. Y esto seguiría Y1, Y2, 0,505. Y empiezo con la temperatura de burbuja para no estar haciendo mucho trámite. Entonces empezaría desde 265 tal vez. Incluso tal vez se puede ir hasta 270, porque ya tengo en tablas 270, después 280. Y yo creo que debe estar entre 270 y 80. Hagan para el punto de rocío como una tarea a modo de practicar. Problema número 3. Para un líquido cuya fracción molar nos da 3 compuestos, en este caso y nos da fracciones molares, que es lo con que debemos trabajar, calcule el punto de burbuja 10 bares, suponiendo una solución ideal, y utilice la constante de equilibrio de vaporización. Hay otro método que igual es iterativo, se puede decir, solo que es el método de la constante de vaporización. La constante de vaporización se lo halla a partir de lo que sería, estaríamos hablando de lo que sería el equilibrio líquido-vapor, asumiendo que fuera un destilador flash. Un destilador flash ingresa una corriente constante de alimentación, la cual en el evaporador o en el destilador flash, por la corriente inferior sale líquido y por la parte superior sale vapor, y dentro del destilador está un equilibrio líquido-vapor. Más o menos es eso lo que estamos asumiendo aquí. Entonces, de los 3 compuestos busco en tablas, los enumero 1, 2, 3. Lo que tengo que hacer por el método con la constante de vaporización es lo siguiente. Aquí ya no me interesa la presión de vapor. Aquí lo que me interesa es sus propiedades críticas. Saco temperatura crítica y presión crítica. ¿Por qué añado Z? Porque para utilizar la constante de equilibrio, las tablas tienen una restricción que me dice para Z crítico igual a 0,27. Obviamente que si el Z crítico fuera distinto, hay una corrección, o sea, se lo puede corregir. Lo cual nosotros, o sea, en la materia, vamos a suponer que en todos es 0,27. En otras palabras, no voy a utilizar la corrección, ¿ya? Entonces no necesitan sacar este Z crítico que yo he calculado. No necesitan sacar este Z crítico porque aparte, si se fijan, de los 3 compuestos es próximo 0,27. Entonces no necesito. Sí, el punto de ebullición de referencia, porque es 350, 353, 353. Entonces 350 sería el más volátil. ¿Qué es lo que hago?
en este método? Lo que tengo que hacer es trabajar con las propiedades reducidas. Lo primero, la constante de equilibrio, que se lo denomina K, es igual a la presión de vapor sobre la presión total, pero también es proporcional a Y sobre X. Por lo tanto, cuando yo tengo que hallar el punto de burbuja, que les vuelvo a recalcar, tengo que buscar ¿qué cosa? Las sumatorias de Y. Por lo tanto, despejo de aquí Y, que va a ser igual a K por X. K, para sacar yo de gráfica o de tablas, necesito presión reducida y temperatura reducida. X, ¿cuál va a ser? Ya les he hecho, para el punto de burbuja asumo que estas fracciones son X, X1, X2, X3. Si quisiera hallar el punto de rocío, esto sería Y1, Y2, Y3. Y esto tuviera que hallar X para el punto de rocío, no Y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que la presión reducida va a ser presión sobre la presión crítica del compuesto 1. La presión es 10 bares, presión crítica de 1, 38,3. Hago para el compuesto 2, para el compuesto 3. Ahora las temperaturas reducidas, eso es lo que yo no puedo calcular, porque necesito la temperatura. Por lo tanto sería T sobre la temperatura crítica. Y para los 3 necesito temperatura. ¿Qué es lo que utilizo? Para utilizar las gráficas o tablas, primero debemos leer directamente la gráfica, pero siempre y cuando el Z sea igual a 0.27. En caso de no ser así, voy a suponer que el K es para un Z 0.27. No es para eso, cuando digo no vamos a corregir. Realizamos una tabla de datos, también el dato que nos da de la mezcla, aquí está. Para el punto de burbuja asumo que son X, para el punto de rocío asumo que son Y. Por lo cual determinamos las fracciones de vapor y la suma de ambas es igual a 1. En otras palabras, Y1 más Y2 más Y3. Entonces, esta es la tabla que tienen. Les he pasado el link al grupo. Está en Google Drive, en la página 470, si no me equivoco. Y esta es la gran tabla, que también lo van a encontrar en el Brady o en el Doña Tati. Y también está la gráfica. Yo prefiero utilizar la gráfica porque es más directo. Entonces, con la presión reducida que yo he leído, choco con la isoterma, porque estas son las curvas de la temperatura reducida. Choco y me fijo cuánto es K. Este es K. Entonces, de ello voy a ir sacando K, suponiendo obviamente una temperatura. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Supongo una temperatura. Con esa temperatura ya la temperatura reducida, porque la presión va a ser siempre la misma. Y lo que hago, empiezo con el compuesto más volátil, que era 350. Con 350 hallo la temperatura reducida de 1. Con la temperatura reducida y la presión reducida hallo de la gráfica K. Con el K hallo Y, porque Y es igual a K por X. Hago lo mismo para el compuesto 2, temperatura reducida de 2. Con la presión reducida de 2 hallo K. Con K hallo Y. Hago lo mismo para 3. Hago eso y se fijan, la sumatoria me sale 0.14. Entonces, aumento la temperatura, me salta hasta 500. La sumatoria 1,92. Ya me he saltado bastante. 422, 0,69. 453, 1,11. 451,7, 1,095. 450, 1,07. Entonces, esto, por ejemplo, lo pueden hacer aplicando lo que serían las ecuaciones, que sería el otro método. Entonces, yo puedo decir que la temperatura es próxima a 450. Obviamente, esto mejor si le sale 1,0007, digamos. O sea, con 3 ceros después de la coma, porque este es más exacto. Entonces, lo que podría hacer es seguir iterando, ¿no? Sigo iterando hasta que la sumatoria sea 1 exacto o con un poco de error. Este método, ¿cómo podría cambiarlo o aplicar para el otro? ¿Qué es lo que podría hacer para el otro? Primero que nada, no trabajaría con la constante de equilibrio. Trabajo a partir con las ecuaciones de la presión de vapor, como he hecho en el primer ejercicio. Y en el video tutorial está este ejercicio resuelto, solo que está con las ecuaciones. Entonces, con 3 ecuaciones yo resuelvo, coloco solve y me boto. Su tarea de la misma manera, aquí solemos calcular el punto de burbuja, van a calcular ustedes el punto de rocío, que debería salirles mucho mayor o un poco mayor a 450. Entonces, con eso estaríamos concluyendo la parte de punto de burbuja y de rocío de mezclas binarias y ternarias. Obviamente, cuando se retornan las actividades académicas van a complementar con la parte teórica, porque se va a hacer demostraciones con el ingeniero, y ya esta parte van a tener un poco más de dominio, ¿no? Reforzar.